Amigos de 104.1, 104.3 Redentor, gracias por estar con nosotros y gracias por sintonizar la primera cristiana de Puerto Rico. Soy Jesús Manuel Torres y bueno, en esta mañana tenemos una conversación muy particular que vamos a dedicarle un espacio, entiendo que muy importante porque el país está viviendo asuntos importantes y por supuesto que Dios tiene posicionado en lugares a hombres y mujeres que hacen la diferencia y que hablan de los, como Daniel, de los asuntos sociales que están afectando al país. Y mi próximo invitado hoy, una amiga en común que ustedes conocen, nuestra queridísima Omaira Martínez, a quien agradezco, nos comunicó con el pastor Luis Roy, que está con nosotros en esta mañana. Es asesor de base de fe del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi. Pastor, qué privilegio tenerle con nosotros. Gracias por acceder a nuestra entrevista. Jesús Manuel, pastor, el privilegio es mío, compartir contigo, con tu radio audiencia, un honor y sobre todo ese enlace de las relaciones que son el lenguaje del reino de los cielos, a través de María Martínez, poder estar contigo esta mañana. Gracias por darme el honor de hablar. Bueno, voy a hablar del asunto de la educación del país y yo sé que usted como padre, como pastor, me imagino que está igual de preocupado que yo. Y por mucho tiempo el país ha venido hablando de educación y hablando de perspectiva de género en particular. Pero antes de hablar de ese asunto, ¿cómo se siente usted en este momento cuando el país está en momentos de protestas, en momentos de división política? Y no solamente el país, sino la nación de los Estados Unidos, que está en una división horrible, los crímenes de odio aumentando. ¿Cómo usted llega a la fortaleza ¿Y cuál es su rol en la oficina del gobernador? Bueno, en el enfoque de la primera pregunta, respetando el derecho de libre expresión, respetando todos nuestros derechos constitucionales, es claro que la gente tiene esa potestad, ese derecho de expresar su sentir. Yo no creo que haya nadie en Puerto Rico, ¿verdad?, que no esté de acuerdo en que merecemos un servicio de excelencia a través de lo que es el servicio eléctrico. Así que en realidad todos estamos empujando y remando hacia el mismo lugar para brindar el mejor servicio posible hacia nuestra sociedad puertorriqueña y la protesta es parte de nuestra democracia y ejerce una presión, yo diría, positiva hacia lo que es tomar acciones correctivas en favor de un mejor servicio. En cuanto a cómo llegué, esa historia es interesante porque hay cosas que definitivamente es Dios. Tengo un refrán de vida y es que el servicio te va a posicionar en lugares que tú jamás pensabas llegar. Entonces, llevo 14 años en la pastoral sirviendo a mi país y el servicio poco a poco te va a llevar a un lugar que tú jamás pensabas que ibas a llegar. Entonces, yo entiendo que fue el servicio mismo lo que nos brindó la oportunidad, o me brindó la oportunidad de poder estar donde estoy hoy, que no es otra cosa que continuar haciendo lo que ya estaba haciendo, seguir sirviendo. Ahora en vez de un contexto más pequeño, en el buen sentido de la palabra, llamado iglesia local, pues es como 100 veces más grande, ¿no?, a nivel de una iglesia llamada, o una comunidad de fe llamada país. Así que entiendo que el servicio mismo es el que abre puertas. Claro. Por eso es que yo amo el servir. El servicio ha estado en mi familia desde niño. Yo vengo de un hogar donde respiré servicio público. Mi papá fue bombero, fue capitán, comandante, jefe auxiliar de bomberos por 30 años. Wow. Más sobre 30 años en instrucción pública. Aquellos que tenemos más de 50 años van a recordar que es instrucción pública. Ahora Departamento de Educación. Yo no tengo 50 años, claro, no tengo 50 años, pero sé que lo... Sí. Mi hermano mayor en el servicio federal a través de siendo bombero, mi hermano segundo, policía de Puerto Rico por 35 años, mi hermana enfermera, este servidor fue servidor público en bombero también para el 1996. Wow. Así que mi familia viene de biombos y sirenas. Bueno, pues entonces eso explica por qué puede estar hoy de la mano y asesorando al gobernador, porque es experto apagando fuegos. Entonces, apagando uno y avivando otro. Pastor, una pregunta, ¿cómo se están afectando las iglesias? ¿Qué le dicen los pastores con del servicio eléctrico en Puerto Rico? Y cómo su oficina puede ayudar
a las organizaciones comunitarias que están sufriendo y que muchas de ellas también se tiraron a la calle en la protesta reciente. Cierto. Mire, nuestra oficina, déjame definir en el concepto correcto, nuestra oficina se llama el tercer sector y base de fe. El tercer sector no es otra cosa que el primer sector, que va a lo privado, el segundo sector el gobierno, y el tercer sector es todas aquellas que son sin fines de lucro, incluyendo las iglesias. O sea, es una comunidad, según el estudio que hubo hace como unas 2 semanas aproximadamente, de estudios técnicos, el cual las organizaciones sin fines de lucro, llámese iglesia, llámese las que no son de iglesias, impactan la vida de 700,000 personas al año aproximadamente. Wow. Así que todo el componente de ese sector juega un rol determinante, y cuando un servicio como el servicio eléctrico se afecta, ahí se afecta también servicios que se rinden a la comunidad, se afectan servicios que vienen a la niñez, a la vejez, una gama de servicios que van obviamente atados a lo que es un servicio tan importante como es el servicio eléctrico. Así que obviamente se afecta, y estamos trabajando en favor de que no solamente corregir el asunto de lo que es Luma, que ya es un asunto que está digitalmente en el Ejecutivo trabajando mano a mano, y recientemente se nombró una Secretaría Auxiliar para trabajar con ese asunto específico de maximizar, de llevarlo a un nivel de excelencia, sino nosotros también a través de nuestra oficina buscando alternativas, cómo podemos mejorar y cómo podemos facilitar el que, más allá del servicio mismo, qué otras alternativas podemos brindar también. Muy bien. Vamos entonces a hablar de educación, que es el tema que nos trajo acá, y por eso fue que lo invité, y le agradezco que contestara ese tema que no estaba en la agenda, porque sé que es el tema que la gente está en boca de todo. El pasado mes, el pasado mes de junio, el 13 de junio del año 2022, Gloria Ruiz Quinlan, en El Nuevo Día, publica una noticia y dice: a partir de agosto será la enseñanza con perspectiva de género en las escuelas. Agosto ya pasó, justo estamos terminando el mes de agosto, y el secretario Eliezer Ramos Párez dio algunos detalles de cómo será. Y aquí es que está el asunto. Él dice: el secretario Eliezer Ramos indicó el lunes que el currículo con perspectiva de género será una realidad a partir de agosto en las escuelas públicas, pero no estará segmentado, sino estará integrado en cada materia. Honestamente, le soy muy honesto, hemos tratado de llegar al gobernador y no hemos podido, aun cuando su oficial de prensa, Chase Angleró, es mi amiga por muchos años. Parece como que lo guardaron al gobernador por algunos traspiés, y no se entendió muy bien los audios y los videos que salieron públicamente. Una cosa cuando se reunía con los pastores y con los religiosos, y otra cosa cuando le hablaba a las masas o al legislativo. Al momento de hoy yo no sé qué reguero es este. Le soy muy honesto, o sea, ¿y qué es lo que está pasando en las escuelas? Si finalmente el secretario Eliezer Ramos le dio paso, porque yo sé que hay legisladores conservadores que han batallado por esta situación de que no se les enseña a los niños sexualización en las escuelas, pero ¿dónde estamos? Me gustaría que usted, que es el pastor que está al lado del gobernador, me defina en teoría y en práctica qué hay en las escuelas públicas para este currículo de perspectiva de género. Equidad y respeto es lo que se va a llamar la integración, que es el término correcto, la integración de equidad y respeto al currículo de enseñanza del Departamento de Educación. Y eso está claro. Déjame poner en perspectiva y en contexto en el sentido de mi participación en el tema. Yo entré, como le comentaba a un compañero amigo, el licenciado Juan Gao Pacheco, que yo entré en la novena entrada con 3 y 2 y 2 SAO en este tema. Entiendo. Llevo en la posición un mes con 3 semanas aproximadamente. Así que cuando entro en el privilegio y el honor que tengo de dirigir la oficina de base de fe, ya hay muchas cosas que ha estado ocurriendo. Obviamente no estoy ajeno de ella porque uno está conectado a través de otra plataforma, desde la pastoral, en la relación, y sabemos lo que está pasando. Y ya cuando yo entro a esta etapa de juego, formalmente hablando en esta posición, ya está claro que el término que se va a usar es equidad y respeto. Voy un poquito más allá.
Hay una carta circular que se está preparando, el cual tiene el aval de diferentes sectores, entiéndase el nivel sector religioso, el sector ejecutivo e incluyendo al comité PARE, que también participó en el proceso, y hubo un consenso en cosas vitales que son meridianamente claras. Número uno, el derecho constitucional de los padres a la educación de sus hijos. Eso va a estar plasmado en esa carta como algo innegociable. Número dos, la educación del Departamento de Educación es una educación que tiene la responsabilidad, no puede sustituir la responsabilidad de los padres, ¿no? Así que eso también está establecido en esa carta. Tercero, brinda a los padres unas guías de qué debe hacer en caso de que sea una cosa o la otra, ¿no? Cualquier tema que no vaya de acuerdo a sus principios y sus valores, la carta misma le brinda un mecanismo de cómo debe hacer, a quién debe llamar, cuál es el contacto, para que rápido levante la voz. Y yo como papá de dos hijas, una que se casó hace 3 meses y otra que tengo de 16 años, yo tengo que ser enfático, más allá de la controversia misma, en llevar un mensaje a los padres. Los padres tienen que ser parte del proceso de educación de sus hijos. Esto no puede ser algo de acuerdo que el papá tiene que participar en eso. O sea, cuando yo escucho leyes hace un tiempo atrás de crear leyes para que obligue al papá a buscar la nota de sus hijos, yo digo, eso no está bien. Sí, eso fue el gobernador Alejandro García Padilla que hizo una ley para obligarlo y lo ponía como, no sé si se aprobó así, pero lo ponía como un requisito para las ayudas gubernamentales. Usted tenía que mostrar. En el contexto de la responsabilidad de la paternidad, ¿cómo una ley me tiene que obligar a mí a yo hacer lo que tengo que hacer? Entiendo eso, pero lo que levantó la controversia del currículo de perspectiva de género, y entiendo su posición de que llegó ya prácticamente cuando el juego se estaba acabando, aunque verdad ese es el liderato que uno tiene que ejercer para poder crear otros caminos, y se ha hecho. Pero dentro de la situación, no fueron los padres que comenzaron la polémica, fue el Estado que comenzó la polémica con expresiones diciendo que se iba a permitir unos libros que sexualizaban a menores, que enseñaban contenido explícito, y que este país, que es un país conservador, tenía que aceptar que le enseñaran a los niños en la escuela que mamá puede tener 2 mamás o puede tener 2 papás, y eso está bien, y entrar en asuntos mucho más profundos de sexualidad en la vida de un menor que no tiene todavía ni la capacidad de ir al dentista solo, ni de sacarse una muela, para todo tiene que firmar el papá. Sin embargo, se fueron encontrando libros y materiales que eran totalmente aberrantes para los menores. El gobierno de Pedro Pierluisi se está asegurando de que esa carta o esos mecanismos que están trabajando ustedes hagan escuelas libres de sexualización de los menores. Para ponerlo en términos simples, porque yo escucho a todo el mundo hablando de tantas opiniones, y las opiniones son como los ombligos, todo el mundo tiene uno. Pero al final, dentro de la situación que nosotros como servidores y pastores estamos buscando es, ¿tenemos escuelas menos sexualizadas para los menores, sí o no? Esa es la pregunta que contestar. Claro. Y la respuesta categórica es que sí. Y se está haciendo un trabajo desde el Departamento de Educación a través no solamente del secretario, hay una doctora que se llama la doctora Beverly Morrow, la cual trabajó ese currículo y está garantizando de que ella brinda no solamente en esta etapa, sino en etapas posteriores que van a venir de aquí a agosto del 2023. La guía que el maestro, aún con los ejemplos que debe utilizar cuando vaya a enseñar, 20 valores que están puestos en la carta circular, o van a estar puestos en la carta circular, 20 valores universales que van a estar explícitos en cuanto a la cortesía, al respeto, esos 20 valores que son necesarios, valores universales para toda nuestra sociedad. Y el departamento está trabajando firmemente, eso sí me consta de propio y personal conocimiento, de que está trabajando firmemente y arduamente para que el maestro, en el Departamento de Educación no tiene libertad de cátedra. En el Departamento de Educación no hay libertad de cátedra. Contrario a las universidades. Contrario a una universidad. Usted tiene una responsabilidad, una guía, y no se puede salir de ahí.
Ahora, de que el departamento, de que tanto el gobernador, la instrucción es, usted tiene que mantenerse en esas guías, eso está claro. Ahora, como bien dice el secretario, tener un policía en cada salón o alguien supervisando en cada salón es imposible. Por eso es mi mensaje también hacia los padres, a que levante rápido la voz. Yo estoy claro que aunque llevo poco tiempo en la posición, el tema no es nuevo, el tema lleva como año y medio, un año o 9 meses más o menos, que lleva el tema, y he estado al tanto desde la periferia de la pastoral. Y yo estoy consciente de que esa presión que hablábamos ahorita en cuanto a lo que es Luma y la protesta, eso también se dejó sentir en Fortaleza a nivel también de brindar orientación. Y hubo una presentación que se le brindó al señor gobernador, yo no estaba en ese momento, pero sí me consta, del cual sirvió de entender y decir, y hubo un giro, recuerdo, hubo un giro en el tema y se comenzó a llamar como lo que quiero que se llame, o quería que se llame, equidad y respeto. Y ha sido consistente en eso hasta el sol de hoy, pero entiendo tu preocupación. Como un maestro de utilizar un pueblo cualquiera como manera de ejemplo, es más, voy a utilizar mi pueblo, de Humacao. Como yo sé que el maestro en Humacao, en el barrio Pitahaya, no va a cruzar la línea. Sí. Es difícil. Claro. Es difícil. Sí. Ahora, el mecanismo está. Bueno, pero es muy distinto cuando ocurre un error de juicio del maestro a un error de juicio institucionalizado. Correcto. Donde yo le proveo libros a los maestros que yo vengo denunciando en emisoras de noticias desde Rafael Aragunde con la administración del Partido Popular de Aníbal Acevedo Vilá. Ya se me olvidó hasta el nombre del libro. Ayúdame a algo se llamaba, que enseñaba a los niños de segundo grado sobre la masturbación. O sea, temas tan horribles como eso. El gobernador de la Florida acaba de firmar una ley que establece que hasta tercer grado no puedes entrar en ningún tipo de temática que sea sexualizante para los niños. Y yo creo que eso no solamente favorece a los pentecostales evangélicos y a los pastores y a los conservadores, eso favorece y desarrolla al menor integralmente, sea cual sea el credo. O sea, el reclamo de la comunidad pastoral y evangélica y cristiana en Puerto Rico no es discrimine contra los homosexuales. El reclamo es protejan a los niños, que es muy diferente a lo que se está hablando. Bueno, pero finalmente tengo varias preguntas, pastor. Ajá, sí, por favor. Comparto tu inquietud, le exhorto y vuelvo por tercera vez. Padre, no baje la guardia, esté pendiente, atienda a sus hijos, verifique sus libretas. Yo estuve en escuela pública y mi mamá iba, yo en grado 11 y grado 12, iba a la escuela a preguntar a los maestros cómo se está comportando mi hijo, qué está haciendo, qué no está haciendo. Y yo creo que... si los padres que nos están escuchando y nos están viendo hoy, los padres cristianos encuentran o su hijo le alerta de un material o de una enseñanza que no es... levante la mano rápido. ¿Y a dónde va a llamar? O sea, ¿con quién se va a comunicar? ¿A quién tiene que ir? Tiene el mecanismo, lo va a tener en esa carta circular, hacia el maestro, hacia la directora, y no me escuchen y yo sigo. Y si quiere llamar directamente a la oficina de Fortaleza, lo puede hacer en confianza. Ya hubo un caso, por lo menos que conozca, en el área oeste, creo que fue en Aguadilla, si no me equivoco, y hubo medidas, hubo reprimenda de parte del secretario, se tomó acción, porque no está permitido. Claro. Y quiero estar claro, ¿no? Ni para un lado ni para otro. Por supuesto, sí. Yo decir que Dios es el único Dios y no hay nadie más, esa es mi postura de fe, pero yo no puedo imponer eso a un salón de clase porque el salón de clase no es para eso. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ni para la derecha ni para la izquierda. Es como, y aquí me van a caer chinchas a mí, pero nunca he favorecido que se ore en las escuelas, porque precisamente eso trae una división. Digo, si es una escuela pública, ¿no? Y si pedimos respeto, tenemos que dar respeto. Ahora, no le permitas a los hermanos de otra fe, sea la musulmán o cualquiera, que se arrodillen a las 12 y que se arrodillen dentro del salón y que tengan sus privilegios religiosos, pero a los míos no.
se trata de respeto a cada una de las fe, pero bueno, son diferentes tipos de Es muy opiniones. cierto. Y en honor a la verdad, yo quiero sonar, si algo podemos entendernos, y sé que el público lo va a entender, es que en la cultura que estamos viviendo hoy tan pluralista, también tenemos que ser empáticos con la realidad de lo que está pasando. Y yo no puedo tapar el cielo con la mano. Y hay niños y hay niñas que pueden enfrentar o pueden estar experimentando situaciones que yo no puedo permitir como Estado, en este caso del departamento, discriminar hacia uno u otro por lo que haya decidido ejercer o creer. Es más, y avalado tal vez por sus padres. Claro. Y que hay una realidad hoy en día de que hay niños que tienen dos mamás y dos papás. Yo no puedo tapar el cielo con Sí, la por mano. supuesto, por Es una supuesto. realidad y el departamento es proteger al niño de que no sufra un bullying, de que no venga a hacer un acto contra su persona porque está haciendo el bullying en la escuela. Es educar y brindar un ambiente seguro para todos. Muy bien. Pastor Luis Roy, el tiempo me traiciona. Le invito a que regrese con nosotros próximamente Claro que sí. y conversemos de otros asuntos interesantes del país. Y Un honor. vamos a estar orando por usted, porque sé que le ha tocado una posición muy difícil, de mucha responsabilidad, en un tiempo de mucha polarización. Y cuente con nuestra oración y con nuestra conversación siempre disponible para ustedes y nuestros micrófonos. Un abrazo. Yo le agradezco y gracias, Jesús Manuel, por la oportunidad. Bendigo a la gente de Redentor, a mi familia también que está ahí, Omaira, Jesús Rivera, gente que uno ama y ha aprendido a amar en el camino. Y gracias sobre todo por la cobertura en oración. Créeme que hace falta, no solamente por mí, este servidor, sino hay un equipo de trabajo en la Secretaría de Gobernación que está comprometido con el país de echarlo hacia adelante. Cómo no. Pastor, gracias. Cuente con nuestras oraciones. Un abrazo. Dios le guarde. Amén. Bendiciones.